Hoy 29 de noviembre celebramos a San Gregorio Taumaturgo, año 268. Se llama Taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque, según decía la gente, desde tiempo de Moisés no se había visto a un simple hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encauzaron hacia los estudios de las leyes. Encuentro providencial. Cuando era joven, tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro, el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios, y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Sagrada Biblia, y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Maestro ejemplar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases, el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba, cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud, no solo con sus luminosas palabras, sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. Quisiera Dios que los alumnos de hoy pudieran decir lo mismo de sus maestros. El año 238, cuando ya Gregorio terminó sus estudios, hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no solo de que sus alumnos fueran muy instruidos, sino también de que fueran sumamente virtuosos. Obispo milagroso. Al llegar a su patria, a su ciudad Neo-Cesarea del Ponto, fue nombrado obispo, y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Niza, al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos, como por ejemplo, el poder tan extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte por un nacedero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al nacedero y éste se secó, y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Y así, con su predicación y sus milagros, logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. Un nuevo templo con milagros. San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo: vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo. Si tenéis fe, podréis decir a un monte: quítate de ahí, y éste obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto, y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena explanada para construir el templo. San Gregorio de Niza y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina
que había conocido a este santo, les narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el Evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios, que nadie veía en él jamás un estallido de cólera, que siempre sus respuestas eran sencillas, sí, sí, o no, no, como lo manda el Evangelio, que su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible. Prudencia y más prodigios. Al estallar la persecución de Decio en el 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. Y él mismo se retiró a un bosque acompañado de un antiguo sacerdote pagano, al cual él había convertido al cristianismo. Y sucedió que un infante fue y avisó a la policía dónde estaban escondidos los dos. Y llegó un numeroso grupo de policías, y por más que requisaron todo el bosque, no lo lograron encontrar. Cuando la policía se fue, llegó el informante y al verlos allí y darse cuenta de que por milagro no los habían logrado ver los policías, se convirtió él también al cristianismo. Cristianismo simpático y atrayente. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente, y así en las vísperas de las grandes fiestas organizaba resonantes festivales populares donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Una constatación famosa y admirable. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Preguntó: ¿cuántos fieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: quedan 17. Y él exclamó gozoso: gracias, Señor. Ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos. Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres, porque él quería estar también junto a ellos hasta después de muerto. Las gentes lo invocaban después, cuando había inundaciones y terremotos. Y es que él, con sus oraciones, logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todo. En verdad que en la vida de San Gregorio Taumaturgo sí que se cumplió aquello que decía Jesús: según sea su fe, así serán las cosas que te sucederán. Quiera Dios, bendito y adorado, darnos también a cada uno de nosotros una gran fe, que mueva montañas de dificultades. Amén. Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Gregorio Taumaturgo, ruega por nosotros.